En esta rueda de prensa de hoy vamos a fijar la posición de la Comisión de Políticas Económicas, adscrita a la Unidad de Políticas Públicas del PRD, en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que República Dominicana va a firmar la semana próxima. Posición ante el acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional. En octubre del 2008, el Partido Revolucionario Dominicano planteó la necesidad de un acuerdo con el FMI que forzara al gobierno a eliminar el despilfarro en el gasto corriente, lo que junto con los recursos externos a ser provistos por el Banco Mundial y el BID permitiría elevar la inversión pública. De esa manera se moderarían los efectos de la recesión internacional. El presidente Leonel Fernández y su equipo económico, sin embargo, sostenían que la economía dominicana estaba blindada, que lo peor de la crisis había pasado y que no había razones para cambiar el curso de la política económica. Los primeros 9 meses del 2009 no pudieron ser peores. El PIB se contrajo en un 6%. Todas las variables macroeconómicas y sectoriales registraron caídas sustanciales. Solo 3 sectores registraron aumentos: la corrupción, la delincuencia y el gasto en nómina, que subió en 11.962 millones, equivalente a un 30%. El déficit del sector público consolidado durante los primeros 9 meses del 2009 alcanzó los 60.170 millones de pesos, estimándose que terminará sobre los 85.000 millones en 2009. Después de haber perdido un año completo, el gobierno ha decidido acudir al FMI, lo que le permitiría recibir durante los próximos 14 meses 3.850 millones de dólares de recursos externos e internos. En agosto del 2004, el gobierno del PLD heredó una deuda pública de 9.705 millones de dólares. Al final del 2010, con toda la avalancha de préstamos que se ha anunciado, terminará en 20.318 millones de dólares para un aumento de 10.613 millones de dólares. Mientras a todos los gobiernos que ha tenido República Dominicana hasta el 2004 les tomó 160 años acumular una deuda pública de 9.705 millones de dólares, al gobierno del PLD le habrá tomado apenas 6 años acumular una deuda similar. Propuesta del PRD. El PRD considera que el acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional debe imponer mayor austeridad en el gasto corriente. El gasto en nómina ha aumentado de 29.813 millones de pesos en el 2004 a 72.400 millones de pesos en el 2009, sin incluir los gastos en nominillas ocultas. Ese monto debe reducirse y congelarse en un nivel que no implique despidos de los empleados públicos que cumplen sus obligaciones. Donde más ahorro puede producirse es en el derroche en los gastos de publicidad, en la compra de vehículos de lujos, viajes excesivos e improductivos, viáticos, contratos onerosos por servicios profesionales que no se prestan, salarios sobredimensionados para un país pobre y, ante todo, en la rampante corrupción existente y los festines proselitistas. Un programa de austeridad efectivo permitiría ahorrar alrededor de 16.500 millones de pesos. Ante la proximidad de un proceso electoral, resulta imprescindible que el país exija al gobierno la conformación de una comisión de seguimiento y supervisión del uso de los recursos externos e internos que se recibirán en los próximos 14 meses. Hay que evitar que esos recursos se derrochen en clientelismo y proselitismo político y en gastos improductivos. El PRD propone que crear una comisión que sea integrada por representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, las iglesias, Participación Ciudadana, FINJUS y el Centro de Estudios Juan Montalvo. El PRD considera que una de las primeras tareas que tendría esta comisión sería la de asegurar que los recursos externos a ser desembolsados se pague la totalidad de los atrasos del gobierno con los generadores de electricidad, que alcanzarán 450 millones de dólares en el mes de diciembre, así como los 15.735 millones de pesos que el gobierno debe al Banco Central por concepto de los intereses no pagados en el 2009 por concepto de la ley de recapitalización del Banco Central. Debe requerir también que se paguen los atrasos acumulados con los suplidores y contratistas del Estado. Debe velar que el resto de los recursos sean utilizados para inversiones públicas capaces de generar un retorno económico que permita cubrir a través del tiempo la carga de deuda adicional que los dominicanos tendrán que soportar.
En ese sentido, el PRD plantea que el gobierno presente al país el plan de inversiones que se financiará con los recursos externos a recibir. En el caso de los 70 millones de dólares del BID, que se canalizarán al programa Solidaridad, la Comisión debe velar que la distribución de las 70.000 tarjetas Solidaridad adicionales se realice en función de las necesidades reales de los beneficiarios y no de sus preferencias partidarias, y poner fin a la práctica actual que ha convertido a la tarjeta Solidaridad en un instrumento para chantajear al votante e inducir al voto a favor del partido de gobierno. El PRD considera que si el gasto corriente se reduce tal y como proponemos, la colocación de los 600 millones de dólares en bonos soberanos sería innecesaria. Los ahorros de 16.500 millones de pesos por la reducción en los gastos corrientes excesivos e improductivos, más el incremento en las recaudaciones que se producirá en el 2010 al reactivarse la economía con el fuerte influjo de los recursos externos, superarían con creces el monto de recursos a ser provistos por los bonos soberanos. El PRD está consciente de que si el PLD logra mantener su mayoría en el Congreso después de las elecciones de mayo próximo, el gobierno ejecutará su cuarta reforma tributaria. Dentro de las medidas que pretenden aprobar está el aumento del 25 al 30% en la tasa de impuestos sobre la renta, el aumento del impuesto sobre los activos y la propiedad inmobiliaria, el aumento de los impuestos selectivos a los combustibles y a las bebidas alcohólicas, el aumento de la tasa del ITEVIS del 16 al 18%, incluyendo la ampliación de la base imponible, eliminando una buena parte de las exenciones de bienes y servicios de primera necesidad. El PRD rechazará cualquier intento del gobierno y el Congreso del PLD de reducir las exenciones del ITEVIS, pues consideramos que esa medida tendría un carácter regresivo al penalizar más intensamente a los grupos de menores ingresos. Rechazaremos también cualquier intento de eliminar las exenciones al desarrollo turístico en zonas deprimidas, las exenciones de las zonas francas de exportación, las de desarrollo fronterizo y las de la Ley de Competitividad e Innovación Industrial. El PRD hace un llamado a todos los sectores de la sociedad dominicana para que juntos aunemos esfuerzos que impidan una nueva reforma tributaria que el gobierno y el PLD tienen previsto aprobar luego de las elecciones de mayo próximo, si mantienen su mayoría en el Congreso. El pueblo no quiere más impuestos. Lo que el país necesita es más disciplina, más control y más austeridad en el gasto corriente. El PRD considera que la mejoría en el servicio de electricidad que se producirá a partir del mes de diciembre, cuando se pague la deuda corriente con los generadores de electricidad, sería transitoria si el sector eléctrico no logra reducir considerablemente las pérdidas técnicas y el fraude en el consumo de electricidad. Lo que se ha dado a conocer sobre las medidas acordadas por el gobierno dominicano con el Banco Mundial y el BID para mejorar el funcionamiento del sector eléctrico parece ser más de lo mismo que ha sido planteado en los últimos 10 años. El PRD favorece un acuerdo político de gran alcance que cree las condiciones para la solución del problema eléctrico dominicano. El PRD velará porque se cumpla el compromiso de aumentar la inversión social en salud y en educación que se acuerda en el acuerdo del FMI. Aunque reconocemos que dicho aumento es insuficiente, un incremento de 0.75% del PIB en la inversión en salud y educación no sirve de mucho para un país que, según el Foro Económico Mundial, tiene la educación primaria de peor calidad entre 133 países del mundo analizados. El PRD seguirá luchando para mejorar la calidad de vida de la gente, convencido de que el ser humano es el centro, el objetivo y la razón de ser del desarrollo. Comisión de Política Económica del Partido Revolucionario Dominicano. Muchas gracias.